Y para eso estamos ayudándonos de un folletito que se preparó, que se llama Preparándonos para servir al Rey. No sé si lo tienen. Y si han estado siguiendo las prédicas y usando el librito, pueden ir viendo que estamos aquí, al final de la sección que correspondía a Saúl. Ya estamos terminando con la parte en la que Saúl es la figura más importante en los estudios. Y en esto que hemos estado estudiando primero de Samuel, la intención de estar estudiando primero de Samuel es aprender a ser buenos siervos para el Señor. Por eso es que así se llama el folletito de Preparándonos para servir al Rey, estudiando a tres personajes principales. Entonces ya pasamos por Samuel, que fue lo primero que estuvimos estudiando, que era el ejemplo de un siervo consagrado. Y ahorita lo que estamos es terminando, estamos muy cerca de terminar sobre Saúl y su ejemplo como siervo, siendo él un ejemplo de cómo es un siervo rebelde. En Saúl lo que hemos estado aprendiendo mucho es de lo que no debemos hacer como siervos. Y justamente por el tema de la rebeldía que hemos visto en él, y cómo esa rebeldía, ya entrando en el capítulo que estamos estudiando hoy, que es primero de Samuel 15, hemos visto cómo se ha puesto en evidencia su rebeldía. Dios, por esa rebeldía, Dios le manda a hacer una tarea, él es rebelde en esa tarea, y por esa rebeldía Dios le manda una fuerte amonestación por medio de Samuel. Por esa amonestación que recibe Saúl va a pedir perdón. Así que hoy vamos a estar estudiando sobre el perdón. El tema de hoy es Saúl trata de disculparse. Entonces Saúl en este momento va a pedir perdón, va a tratar de disculparse, y para nosotros el perdón debería ser algo común. Es de esas primeras palabras que uno aprende cuando es pequeñito, ¿cierto? Cuando empiezan los papás a enseñar los modales, hola, salude, y pedir perdón, es de esas primeras palabras que a uno le enseñan de pequeño. Así que hoy vamos a aprender acerca de la palabra perdón, de qué implica el perdón, y de que hay disculpas que tienen validez según la sinceridad con que se dijo, y dependiendo de esa sinceridad va a haber fruto, va a haber un tipo de fruto. Entonces, aunque no haya sinceridad, va a haber un fruto. Si hay sinceridad en esas disculpas, va a haber otro fruto. Y esto toma mayor importancia cuando pensamos en esta acción, en lo que implica cuando hacemos una ofensa o pecado, en que también ofendemos a Dios. Por lo que también cuando pedimos una disculpa, hay que pensar en pedirle perdón a Dios, al que es el que puso en nosotros la justicia y el deseo de hacer lo bueno, por ser que Él es el creador de la ley. Él puso la ley en nosotros, en la tierra, en un libro, y nos dejó la conciencia para que podamos decidir. Y justamente por esa conciencia es la que nos culpa de cuando violentamos esa ley de Dios. Así que el tema de hoy, gracias a este tema que vemos por medio de Saúl, vamos a ver y vamos a hablar acerca de el arrepentimiento. O sea, el tema de hoy va a ser arrepentimiento. Vamos a desmenuzar mucho ese tema. En primera instancia, porque es parte del plan de salvación. Ese es el enfoque
macro, el más importante que vamos a estar viendo hoy, pero también es bueno que tengamos en cuenta que el perdón también tiene que existir hacia nosotros como personas, como individuos. Pero lo importante es entender que esa acción de pedir perdón, de arrepentimiento, es algo importantísimo y clave para nosotros a la hora de nuestro trato con Dios, y también cuando hablemos y tengamos una conversación con alguien sobre el plan de salvación. El arrepentimiento es uno de esos dos elementos necesarios para estar en paz con el Señor. Y Dios nos da una vida para probar si uno puede vivir en obediencia y sin pecado. Y en esa prueba, yo creo, y yo soy el primero que se tiene que poner en la fila de que fallamos. Yo soy el primero que sé que fallo, y yo creo que todos fallamos. Y va a llegar un día en que nos vamos a encontrar con un mensajero del Señor, así como Samuel llevó a Saúl a que le va a presentar, le va a mostrar el mensaje de Dios, le va a mostrar las palabras de Dios, en nuestro caso el Evangelio. Y esa persona, o nosotros, cuando nos llega el Evangelio, tenemos que tomar el tiempo para entender nuestros pecados o mostrarle a la otra persona sus pecados, y que por esos pecados Dios ya lo destituyó de su reino. Y esas son las malas viejas, porque hay buenas nuevas, que es la noticia de que Dios quiere reconstituirnos, quiere darnos una oportunidad para volver a tener una relación con Él. Pero esas noticias, esas malas noticias de que por culpa de nuestros pecados merecemos un castigo, deben generar en nosotros una respuesta. Y esa respuesta va a depender primero de que la persona entienda realmente la situación. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese castigo de Dios? Y vamos a encontrarnos a nosotros mismos o a otras personas en las que no van a querer entender, no van a querer ver su pecado. Pero Dios va a permitir que esa persona viva las consecuencias de sus actos, y Dios va a esperar que en medio de eso, por medio de esas acciones, por medio de ese sufrimiento por vivir en su pecado, la persona pueda llegar a un momento en que pueda pedir perdón. Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere que todos tengamos una relación con Él, pero para eso es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados y poner nuestra fe en Cristo, en que Cristo Jesús murió y resucitó para salvarnos. Entonces, el problema es cuando son solo esos dos elementos, arrepentimiento y fe, pero en esta primera etapa del arrepentimiento se muestra un arrepentimiento falso, un arrepentimiento que no, unas disculpas que no tuvieron arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces la aplicación principal de hoy, como les decía, es el tema de la salvación. Por eso es tan importante este tema, y todo el estudio va a girar alrededor del arrepentimiento, porque es clave para el perdón que Dios nos puede ofrecer. Pero también deberíamos examinar nuestra actitud a la hora de pedir perdón entre nosotros, porque esa acción de arrepentirse mal y los frutos también vamos a verlos a nuestra manera a la hora de pedir perdón a otras personas, ya sea de la congregación o no. Entonces vamos a ir entrando al texto de hoy.
El texto de hoy nos va a ayudar a determinar cuando un perdón no es muestra de arrepentimiento. Y lo que vamos a tratar de estar aprendiendo por medio de este estudio es que pedir perdón sin arrepentimiento no produce buen fruto. Entonces vamos a estar hoy en 1 de Samuel 15. Podemos irlos buscando. 1 de Samuel 15. Y vamos a estar estudiando los versículos del 24 al 31. Primero de Samuel 15, del 24 al 31. Lo voy a leer completo primero para que tengamos una noción de lo que vamos a estar viendo hoy. Primero de Samuel 15, a partir del 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Ese es el texto que tenemos para hoy. Entonces vamos a orar para ir empezando y ya ir desarrollando este tema. Señor, gracias por tu infinita gracia, Señor, por el regalo tan grande de poder darnos una oportunidad para disculparnos, para perdonar, para que nos ofrezcas ese perdón, Señor, que sinceramente no merecemos, pero tú quieres tener una relación con nosotros. Tú quieres que no suframos el infierno, Señor, no suframos ese castigo eterno que es tan duro, pero que es lo justo, Señor, por todas las transgresiones que hemos hecho a ti, Señor, y a otras personas. Pero tú nos has regalado esto, Señor, esta oportunidad, y quiero que nosotros aprendamos más de eso, Señor. Que tú, por medio de este mensaje que me has dado, nos ayudes a reflexionar y busquemos ese perdón y seamos constantes, Señor, en ese arrepentimiento en el que debíamos estar viviendo. Amén. Muy bien, el bosquejo de hoy es muy sencillo, solo tiene dos partes. Primero vamos a estar viendo el tema del falso arrepentimiento en los versículos 24 y 25. Ahí vamos a desarrollar el tema y concepto de qué es el falso arrepentimiento. Y después de eso, el segundo punto es que vamos a ver los frutos de un falso arrepentimiento. Y vamos a ver dos frutos. El fruto de la separación de Dios en los versículos 26 al 29 y el fruto de la falsa seguridad en los versículos 30 y 31. Entonces, para los que apuntan, esos son los temas que vamos a estar viendo esta mañana, y para que usted vaya teniendo como un orden de por dónde vamos, de cuál es la dirección de este mensaje. Pues vamos a empezar con el tema del falso arrepentimiento. Y si vemos en el pasaje, en el versículo 24, empieza con la palabra entonces. Entonces, así empieza este pasaje.
Entonces, todo lo que pasó antes de este entonces tiene una relación directa con lo que vamos a ver. Entonces, primero vamos a retomar la historia. Vamos a hacer un repaso de qué ha pasado hasta ese entonces. En este capítulo 15, en el versículo 1, lo primero que sucedió fue que Dios quería ungir a Saúl como rey. Entonces Dios quiere que Saúl sea rey, y para ungirlo en ese cargo, Dios lo manda a una misión, le da una tarea. Eso lo vemos en el versículo 1 de 1 Samuel 15. Entonces Dios manda a Saúl, le da una tarea, vaya, hágalo. En lo que fue a hacer esa tarea, en el versículo 9, Saúl desobedece a Dios. La tarea era sencilla y Saúl decide no hacer correctamente la tarea que se le mandó. En el versículo 11, Dios sabe que Saúl no hizo lo que le pidió y habla con Samuel. Le dice al profeta Samuel lo que pasó con Saúl, y en el versículo 29, Samuel, después de recibir el mensaje de Dios sobre cómo Saúl lo desobedeció, va a buscar a Saúl y lo confronta. Le dice: Dios me dijo que usted no obedeció lo que lo mandó a hacer. En el versículo 20, Saúl se excusa y pone a Dios por mentiroso. En el versículo 22, Samuel se va a tomar el tiempo para explicarle a Saúl su pecado, qué fue lo que hizo mal. Y para el versículo 23, Samuel le da la resolución de Dios. Entonces, al final, Samuel le dice: usted no hizo bien la tarea. Dios entonces tiene, después de explicarle qué fue las razones de lo que hizo mal, dónde están los puntos donde falló, le dice: aparte de eso, de parte de Dios, hay una consecuencia. Y la consecuencia es que usted va a ser desechado como rey. Como les decía al puro principio de este capítulo, Dios quería ungir a Saúl como rey. Entonces la consecuencia directa a la desobediencia es un castigo que tiene que ver con eso. Hizo mal la tarea en la que se le iba a ungir como rey, entonces Dios dice: usted va a ser desechado como rey. La tarea que se le había encomendado a Saúl era para ungirlo, y él decidió no cumplir la tarea, así que la consecuencia es ser desechado. Saúl entiende la consecuencia, y como entiende la consecuencia, va a reaccionar cuando le dicen: bueno, no hizo bien las cosas, va a faja. Y cuando ya escucha la faja, ahora sí, se pone firme y tiene que reaccionar, porque va a ser un momento feo, es algo que uno no quiere. Y aquí es donde vamos, nos va a empezar a dar un primer mal indicador de cómo es la actitud de Saúl antes de disculparse. La actitud no es parte de la disculpa, pero va a decir cómo o cuál es la disculpa, el tipo de disculpa que va a tener. Yo creo que todos entendemos esto: cuando una persona se disculpa y usted ve una mala actitud, usted dice: esto va mal. En especial los padres y las madres, usted ve una mala actitud y eso no cuenta. Mala actitud no cuenta. De igual manera, Dios nos manda a vivir sin pecado. El que cometa pecado y desobedezca va a pasar la eternidad fuera del reino de Dios, a como Dios está sacando a Saúl de un cargo en su reino. En nuestro caso, el que peque, el que desobedezca a Dios, merece una eternidad en el infierno.
¿Entendemos la consecuencia? ¿Sí? Sobre esto, ¿cuál fue o cuál va a ser su reacción? Y puede ser susto, y eso está bien. El asunto es, a la hora de buscar el perdón de Dios para arrepentirse, lo primero que hay que tener en cuenta es cuál es nuestra actitud. Antes de empezar con el tema de la disculpa, nadie aceptaría esa disculpa como verdadera, con una mala actitud. De igual manera, Dios, una disculpa al Señor en la que empezamos con una mala actitud, si ni siquiera entre nosotros como humanos, como pecadores lo aceptaríamos, y menos Dios en su santidad y en su manera correcta de ver las cosas. Entonces lo importante en esta primera parte es entender el corazón, es ver el corazón, la actitud del corazón a la hora de pedir perdón. Pero vuelvo al pasaje de hoy. Entonces, con lo que hemos visto a este punto, ya se dieron las declaraciones. Saúl dijo su punto de vista. Samuel le dijo a Saúl lo que le dijo Dios. Ya se revisó la evidencia. Samuel se tomó su tiempo para decirle, como usted dice que hizo lo que Dios dijo, pero lo que estoy viendo no concuerda. Y al mostrar la evidencia, no hay duda, hubo pecado. Saúl desobedeció, y fue una desobediencia intencional. Ahora solo falta que se ejecute el veredicto. Pero antes, Saúl quiere tomar unas últimas palabras. Antes de que se ejecute el veredicto, Saúl quiere tomar la palabra y decir algo. Lo que Saúl va a hacer es pedir perdón. Y eso ya empezamos con el versículo 14, después del entonces. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pausa ahí. Saúl empieza reconociendo que ha pecado. Ok, vamos bien. Y que no hizo lo que Dios le mandó a hacer por medio de las palabras de Samuel. Entonces, en este momento, ese arrepentimiento, en principio, suena bien porque dice, ok, está entendiendo, dice que hubo un pecado. Él sabe que hubo algo en su actuar que estuvo en contra de Dios. Sabe que algo de esas palabras no ejecutó. Y de igual manera nosotros tenemos la palabra de Dios, los mandamientos, para saber cuando algo estamos desobedeciendo lo que Dios manda. En primera instancia también tenemos la conciencia. La conciencia es esa primera voz que nos dice aquí algo anda mal. Y para asegurarnos, Dios lo dejó por escrito para estar seguros de que algo es malo. Entonces, para eso tenemos la Biblia y otras personas que nos ayudan a entender estos mandatos. Y hay que entender que desobedecer los mandatos en alguna medida, no ejecutar esos mandatos por completo, es desobediencia. Y eso es lo que hizo Saúl. Él hizo parte de la tarea, pero no hizo la tarea completa, y ya con eso cuenta como desobediencia. El asunto es que entonces Saúl le está pidiendo perdón, se está arrepintiendo, y a la hora de arrepentirse, a la hora de pedir perdón, lo que toca es desglosar el por qué estoy pidiendo perdón. Y en el caso de Saúl va después de pedir perdón, va a detallar cuáles fueron sus pecados. ¿Cuáles fueron sus pecados? Y él dice dos cosas.
Volvamos a leer el pasaje, el 24, ahora sí completo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Les pregunto, ¿esos son los pecados de Saúl? No. O sea, Saúl está diciendo que sus pecados son temerle al pueblo y estar de acuerdo con lo que el pueblo dice. Esos son los pecados que está confesando, por los que está pidiendo perdón. Es como, piense en un ladrón. Y a ese ladrón lo agarran con las manos en la masa, lo agarran los policías, lo ven con todas las chucherías que se robó. Y él lo que dice es: perdóneme por no ser millonario. No es la razón por la que están agarrando, es por ser ladrón. En ese momento lo que está haciendo Saúl es poniendo excusas. Él no está reconociendo su pecado. Y lo peor es que muchas veces nosotros somos así. No reconocemos pecado, nuestro pecado a la hora de pedir perdón. Y lo que estamos interponiendo son excusas. Y no es que estas dos cosas, no es que temerle al pueblo o estar de acuerdo con el pueblo, si lo que está pidiendo algo malo, puede traer pecado, puede tenerlo. Pero más allá que eso, es que estas dos cosas nunca las vimos presentes en el evento. Si quieren repasemos la historia, es muy cortito. Estamos ahí en 1 Samuel 15, vamos a devolvernos a los versículos 7 al 9. Este es el evento en donde Saúl desobedece. Primero es en 1 Samuel 15, del versículo 7 al 9, dice: y Samuel derrotó a los amalecitas. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vean a Saúl forcejeando con el pueblo. No. Ahí no se ve una discusión entre Saúl y el pueblo de que Saúl quería que mataran al rey de Agag y a los animales. No. Ahí no hay discusión. No se ve que Saúl quiera hacer una cosa y el pueblo otra. Ni se ve a Saúl preguntándole al pueblo, escuchando al pueblo qué es lo que quería. Más bien, por el contrario, vemos cómo Saúl se presenta más bien como el líder que encabeza cada decisión. Ahí dice Saúl y el pueblo. Saúl va primero. Incluso hasta ahora, en lo que hemos estudiado previamente sobre el pueblo de Israel y su trato con Saúl, vemos a un pueblo obediente, un pueblo sumiso a Saúl, un pueblo que en medio de una guerra decidió no comer porque el rey les dijo. Y eso lo habíamos estudiado primero de Samuel 14:24. El pueblo está dispuesto a no comer si el rey dice no coman. Así de obediente era el pueblo con Saúl. Entonces, esta posición de que el pueblo tenía otra posición y que él
le costó doblegar al pueblo y se doblegó al pueblo. ¿Sí? ¿Cómo que no cuadra? Lo peor es que este intento de arrepentimiento no es otra cosa más que pretextos, y son pretextos sobre una mentira. Ni siquiera es una justificación verdadera. Él está mintiendo para poder poner una excusa. Y ese es el perdón que busca Saúl. Y así quiere Saúl que Samuel le permita ir a adorar a Dios. No, eso está mal. Por eso es que, continuando en 1 Samuel 15, volvemos al 24, al final del 24, y después seguimos con el 25, que dice: perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Le está pidiendo a Samuel que lo perdone. Pero si se dan cuenta, le está pidiendo a Samuel que lo perdone. Él no está pidiendo el perdón de Dios. Si recordamos, el pueblo de Israel tenía un proceso para pedir perdón por sus pecados. Él no está pidiendo que se haga ese holocausto para expiación de sus pecados, como lo dicta la ley. De eso nos habla mucho el Antiguo Testamento, la parte de la ley. Lo podemos ver en un pasaje, el resumen de esto, en Levítico 19:22. Lo leo para ustedes. Levítico 19:22 dice: y con el carnero de la expiación se reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Este es un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento, para los judíos, para Israel, si querían pedir perdón tenía que haber una expiación por medio de un sacrificio. Eso es lo que está pidiendo Saúl, ¿no? Él está diciéndole: usted, Samuel, perdóneme usted y déjeme ir a adorar. Pero no está pidiendo el proceso correcto para que Dios lo perdone. Este es el tipo de arrepentimiento, entre comillas, que Saúl quiere para ir a adorar a Dios. Y por eso les decía desde un principio, el punto aquí es: lo más importante es el arrepentimiento. Y con negrita lo tengo, recordar que el falso arrepentimiento es igual a no haberse arrepentido. Samuel no acepta este trato de Saúl. Ese arrepentimiento no vale. Y no vale porque no ha entendido su pecado. Él no puede arrepentirse de lo que no sabe que está haciendo mal, de lo que no reconoce que está haciendo mal. Así que el veredicto, siguiendo con el cuadro de lo que está haciendo Dios acá, el veredicto sigue en pie. Dios sigue en su posición y se va a ejecutar la justicia de Dios. Entonces aquí vemos con toda esta sección de lo que es un falso arrepentimiento. En un falso arrepentimiento primero vemos una incorrecta actitud y un arrepentimiento en el que su pecado no está como parte de el por qué está pidiendo perdón. Y como hay un falso arrepentimiento, también van a haber falsos frutos, los frutos no van a ser buenos. Y el primero que vamos a ver es la separación
de Dios. Continuamos con 1 Samuel 15:26. Después de que Saúl pidió este tipo de disculpas, en el versículo 26 dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel dice que no puede volver con él, que con esas disculpas, con ese tipo de disculpas no se arreglan las cosas, porque su pecado no es lo que él dijo. Su pecado no es temerle al pueblo, no es estar de acuerdo con el pueblo. El pecado de Saúl fue desechar las palabras de Dios, tomar por menos las palabras de Dios, para él hacer su propia voluntad. Y Saúl, como hemos visto y vamos a ver más adelante, tiene a Dios como algo externo. Para él, Dios es el Dios de Samuel. Y como Saúl, en sus intenciones, en su corazón, él rechazó a Dios, así Dios va a rechazarlo también a él en su reino. Es lo justo. La decisión la tomó Saúl. Dios lo único que está haciendo es ejecutar justicia. Como les decía al principio, la decisión fue de Saúl, porque Dios lo que quería al principio de este capítulo era ungirlo como rey. Fue la desobediencia de Saúl la que trajo esta consecuencia, y esa consecuencia es directa, en que no va a tener esa unción y se le va a quitar el cargo. Simplemente Dios está haciendo justicia. Y Samuel ya está al límite de su paciencia. Para él todo este capítulo, como lo hemos visto, y si quiere repasarlo, podemos ver cómo para Samuel este episodio es muy emotivo. Samuel le tiene un profundo cariño a Saúl, él lo quiere mucho. Y si recordamos, cuando Dios le dice a Samuel lo que hizo Saúl, cómo Saúl no había cumplido con la tarea, Samuel se pone triste, se pone realmente triste, al punto de pasar toda la noche rogándole a Dios por Saúl. Eso estaba en 1 de Samuel 15, 10 y 11. Lo podemos ver rápidamente, estamos a una página a su izquierda. 1 de Samuel 15, 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Vemos a un Samuel dolido, a un Samuel rogándole a Dios por Saúl. La Biblia no nos dice cómo fue esa conversación, pero me imagino como Abraham cuando pedía por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios: si encuentra 50 justos, los perdona. Bueno, se los perdona. Y por 45, y por 40, y por 30. Me imagino a Samuel igual, si encuentra un poquito de arrepentimiento en Saúl, un poquito de fe. Así me imagino a Samuel toda esa noche rogando a Dios por Saúl. Le tenía un gran aprecio y lo quería mucho. Y cuando supo la respuesta de Dios, él estaba triste, estaba muy dolido.
Y cuánto más dolor, después de haber hablado con Dios toda esa noche, en que se encuentre con Saúl y no encuentre esa pista de arrepentimiento, no encuentre esa pista de fe. Así que él se dolió. Samuel estaba muy dolido y de esta manera se rasgan sus vestiduras. En el versículo 27 de 1 Samuel 15, siguiendo con la lectura del día de hoy, el versículo 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Este es un término que hemos visto muchas veces en la Biblia, cuando alguien rasga sus vestiduras. El rasgar las vestiduras es un símbolo de mucho dolor. Solo por un ejemplo de muchos que vemos en la Biblia, en Génesis 37, vemos cuando Rubén rasga sus vestidos cuando no encuentra a su hermano. Teme por la vida de su hermano, no lo encuentra. Y muestra de dolor es rasgar sus vestidos. Y así él vuelve con sus hermanos donde su padre Jacob, cuando vuelven sin José y le dan las vestiduras de José con sangre, Jacob se duele tanto que rasga también sus vestiduras cuando cree que su hijo está muerto. Y eso solo por poner muchos ejemplos de la Biblia que habla de esto. El rasgar las vestiduras es muestra de mucho, mucho dolor. Samuel, por su parte, cuando se va a retirar de estar frente a Saúl, se rasgan sus vestidos, ya sea intencionalmente o no. Esto es un cuadro del dolor que él siente. Él está muy, muy dolido. Y aún así, a pesar de ese dolor, Samuel no puede dejar las palabras de Dios. Él tiene que ser firme con lo que Dios dijo, por más que le duela el castigo, lo que le toca a Saúl. En el versículo 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El cuadro es muy, muy claro. Así como la tela se rasgó, se dividió, así Saúl y Dios están divididos. Dios ha separado a Saúl de su reino. Es más, es tan seguro para Dios la destitución de Saúl que ya tiene el reemplazo. Ya está, ya tiene quien va a ocupar el cargo. Pero vamos a hablar de él más adelante, como les decía en el folletito. Ya estamos terminando con Saúl y lo que sigue es, vamos a empezar a hablar de el que sigue en estos cuadros de un siervo para Dios. Entonces ya está entonces Dios terminando con su relación con Saúl. El castigo para Dios es firme. Dios podía tener misericordia de Saúl, ¿sí? Si se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. No solo desobedeció la tarea que Dios le había mandado, y para rematar, cuando Samuel le llama la atención por sobre las excusas que pone, Saúl tiene el descaro de poner al Señor como mentiroso. Eso ya lo vimos en primero de Samuel 16 al 19. Y con esta parte
aunque ya Samuel se está retirando de la presencia de Saúl, él no va a irse sin dejar eso inconcluso. Él quiere dejar ese tema claro también. Pero repasemos un momentito ese espacio. En 1 Samuel 15:16. Vamos un momentito, 1 Samuel 15:16. Si me estoy devolviendo mucho es porque eso ya es una resolución. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con lo que acaba de acontecer. 1 Samuel 15:16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo: di. Ok, si le ponen atención, significa que las palabras, lo que va a decir Samuel, no son palabras de Samuel, son palabras que le está dando Dios. Entonces, todo lo que venga después de eso son palabras de Dios, no son palabras de Samuel. Y lo que dice Dios por medio de Samuel es, versículo 17 al 29, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Entonces Dios está diciendo por medio de Samuel que le entregó una tarea y que no la cumplió, y que por no obedecer ese mandato ha hecho lo malo delante de él, delante de Dios. La respuesta de Saúl fue en 1 Samuel 15:20: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Saúl está diciendo: eso que usted dijo no es cierto, eso es mentira. Más bien yo hice lo que Dios quería. Pero si las palabras que dijo Samuel son de Dios, y Saúl está diciendo que esas palabras son mentira, está llamando a Dios mentiroso. Increíble el descaro de Saúl. Pone a Dios como mentiroso. Es por eso que antes de retirarse, Samuel quiere cerrar esa conversación dejando en claro que Dios no miente. Dios no había mentido como él había dicho. Continuando con el texto de hoy, en 1 Samuel 15:29, estaba hablando Samuel y dice en el 29: además, el que es la gloria de Israel, Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no fue el que había mentido. Dios no mintió cuando dijo que Saúl había desobedecido. No mintió en ese momento, ni va a mentir en este momento en el que ya está ejecutando la orden, ni va a mentir más adelante cuando tenga que ejecutar el castigo sobre Saúl. Dios no tiene que arrepentirse en el sentido de cambiar su manera de actuar, porque Dios no peca. Su camino es uno, su camino es recto y sus decisiones son firmes. Y como lamentablemente Saúl insiste en no arrepentirse correctamente a Dios, Dios le da la espalda.
Pero el hecho que Dios le dé la espalda, incluso tiene un plan de parte de Dios. Vamos un momentito a Oseas. Oseas 5:15. Oseas es uno de esos libros que poco se usan. Pero tiene la clave. Oseas 5. Oseas 5:15. Cuando Dios ve que alguien en su pueblo se insiste en la rebeldía y no hay intenciones de arrepentimiento, Dios toma una posición, pero esa posición incluso es para el bien de la persona a la que Dios lo está ejecutando. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar, dice Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Con esto en Oseas, Dios lo que dice es que por la terquedad, por no querer arrepentirse, Dios deja que la persona esté en su pecado, que esté ahí, hasta que puedan, por medio de las consecuencias de ese pecado, puedan reconocer en ese dolor que necesitan a Dios, que puedan tener esa oportunidad de, en el sufrimiento que les da su pecado, reconocer su pecado, y así por medio de ese sufrimiento puedan en la angustia buscar a Dios. Así que esa acción de Dios de dejar que la persona esté en su pecado, hasta en eso Dios tiene un propósito, que sufra para que lo vuelvan a buscar en su dolor. Dios se está separando de Saúl. Dios está quitando a Saúl del trono y va a dejar de comunicarse con él, pero con este mismo propósito. Dios no está olvidando a Saúl, lo que tiene es la intención que vemos en Oseas 5:15. Como acotación extra, creo que hay algo que también debemos de aprender de parte de Samuel. Si bien vemos que de Saúl hay mucho que no debemos hacer, en este pedacito que hemos leído quiero rescatar una parte de Samuel, algo que de él creo que me parece valiosísimo que nosotros aprendamos, y es a ser sensibles. Como les había dicho, en este capítulo vemos a un Samuel muy preocupado, con un cariño genuino por Saúl. Él que pasó orando toda la noche con Dios, escuchando lo que Dios tenía que decirle, el mensaje que Dios tenía que darle a Saúl. Y así Samuel se desveló toda la noche hablando con Dios, escuchando el mensaje de Dios, rogando por Saúl. Cuando terminó de hablar con Dios, de madrugada salió buscando a Saúl. Primero llegó a un lugar y no lo encontró, y no se quedó quedito, siguió buscándolo hasta que lo llegó a encontrar. Le dio el mensaje de Dios, y al no ver un corazón dispuesto en Saúl, se desgarra su corazón, así como se rasgaron sus vestiduras.
Samuel está dolido y no lo esconde. Él no se muestra ajeno a lo que va a sufrir Saúl. Eso sí, él no va a cambiar el mensaje que tiene Dios, pero vemos este corazón en la persona que tiene que darle a otra el mensaje de Dios. Por eso digo que entre todo lo que tenemos que no aprender de Saúl, aquí quiero rescatar algo que debemos aprender de Samuel a la hora de compartir el evangelio, a la hora de compartir el mensaje de Dios a una persona, el poner el corazón correcto, el dolerse por lo que la persona va a sufrir si Dios tiene que ejecutar su justicia. Y nos queda un fruto de un falso arrepentimiento, que es una falsa seguridad. En los dos versículos que nos quedan de este pasaje de hoy. A este punto ya vemos que es inminente la consecuencia de Saúl. Ya Saúl tuvo sus chances. Ya Samuel está a punto de retirarse de la presencia de él. Pero Saúl va a proseguir con cuál va a ser su estilo de vida a partir de este momento, del momento en que Dios ya dejó en firme cuál es el castigo que va a sufrir. Y vamos otra vez a 1 de Samuel 15 y vamos con los dos últimos versículos que tocan esta mañana de este pasaje, que son el 30 y el 31, que dice así: 1 de Samuel 15, 30 y 31. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Ok, Saúl reconoce que pecó, pero en su terquedad esta vez no va a buscar el perdón ni de Dios ni de Samuel. Esta vez ninguno de los dos, sino lo último que va a hacer es pedir un favor. El asunto con el favor que va a pedir Saúl es que en vez de mostrar un arrepentimiento, un entender la situación, el favor que va a pedir va a poner en evidencia su pecado. Saúl quiere que Samuel lo honre y los ancianos y el pueblo lo vean. Él lo que quiere con esta acción es y muestra la evidencia de lo que está en su corazón, lo que es el problema, ese pecado fundamental que ha acarreado todas las consecuencias que ha tenido hasta ahora. Él siente la necesidad de que lo vuelvan a ver, en que si Samuel hace esto que le está pidiendo, él va a ir a adorar a Dios. El problema es que Saúl lo que quiere es que lo vean a él. Él lo que está buscando es realmente que lo adoren a él. Él es ese ídolo. Él quiere esa honra y esa gloria. Y eso lo que estaría mostrando es que él está quebrantando el primer y segundo mandamiento. Él quiere ponerse en el lugar de Dios y hacerse él un Dios a su manera. Él quiere la honra del pueblo, el que el pueblo lo vea, el que Samuel lo honre. Y digo que aquí él pone en manifiesto ya completamente su pecado, porque en los últimos capítulos que hemos visto de él,
hemos visto indicios de este mismo pecado. Nos ha ido poniendo migajas de que este era su problema desde un principio. Vimos cómo él, ofreciendo holocaustos, él ofrece holocaustos que no le corresponden a él hacer. Eso lo vimos en el capítulo 13. También vimos cómo él sentía envidia por su hijo cuando iba a una batalla y le iba bien. Eso lo vimos en el capítulo 14. Él no soportaba que su hijo le fuera mejor en batalla. Y al principio de este capítulo 15, una prédica de nuestro pastor Don Ronald, vimos cómo él también erigió un monumento hacia él. Entonces hemos visto en estos capítulos 13, 14 y 15 cómo él ha ido mostrando su pecado, que ha ido creciendo hasta este punto en que lo pone en más evidencia, al punto de que para poder sostener su pecado hasta ha sumado otros pecados. Por ejemplo, el de decirle mentiroso a Dios, con tal de sostener este pecado grande para él. Y de esta manera incluso va a seguir con las mentiras. Saúl llamó mentiroso a Dios y ahora va a querer vivir una mentira. Esto es lo que les decía de este fruto de un falso arrepentimiento, de una falsa seguridad. Él va a empezar a vivir una mentira a partir de este momento. Él quiere aparentar que nada pasó, que si Samuel se une en una actuación hacia él frente a los ancianos y el pueblo, y el pueblo pueda ver cómo él alaba a Dios, él no está alabando a Dios. Él no ama a Dios, él no le interesa a Dios. Va a ir a adorar en ese momento solo para que lo vean, pero él en su corazón desobedece y trata por menos la palabra de Dios. Saúl aquí se está autoengañando. Y como Dios les había dicho que en Oseas, Dios a una persona de este tipo le va a dar un tiempo para que en el sufrimiento de su pecado lo reconozca. Dios le va a dar también un tiempo a Saúl. El asunto es que Saúl, al ver que ese castigo de Dios no se ejecuta inmediatamente, y como pudo ocultarle su pecado a los demás y sus consecuencias a los demás, y pudo ir a adorar, él va a hacer como que nada pasó. Él va a vivir una mentira. Y de esta manera va a seguir el resto de su vida, tratando de esquivar el juicio de Dios. Saúl se siente seguro porque el castigo no fue inmediato, pero es una falsa seguridad. Dios no ha cambiado su veredicto. Dios solo está siendo misericordioso, dándole un tiempo para que recapacite, a ver si se arrepiente. A mí me sorprende la actitud de Saúl, y yo lo comparo con pensar en una persona que va a la iglesia, que se le encuentra un pecado, una persona que, por ejemplo, no sé, esté en adulterio, se le diga, se le llame la atención: estás en este pecado. La persona diga: no, está bien, que Dios me dé su castigo, pero yo no lo voy a dejar, yo no voy a dejar mi pecado. Eso sí, no me quite del grupo de alabanza.
¡Qué descaro! ¿Quién estaría de acuerdo con eso? Nadie. Está mal. Y ese es el descaro de Saúl. No quiso arrepentirse, pone en evidencia su pecado, deja de intentar pedir perdón, dice, pero déjenme ir a adorar y que todos lo vean. No, jamás. Eso está mal. Y por eso es que Dios deja firme el castigo que merece Saúl. Pero no quisiera terminar con solo el mal ejemplo que nos da Saúl. Quiero terminar, aunque ya vimos todo lo que implica un falso arrepentimiento, no quiero cerrar sin que entendamos que es un verdadero arrepentimiento, para que hagamos un ejemplo de esto. Y quisiera que fuéramos a Daniel 9, para ver un ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Daniel va a tener una oración en el capítulo 9 de su libro, que nos va a mostrar cuáles fueron sus palabras y su actitud a la hora de arrepentirse, de pedir perdón. La oración va a ir del versículo 4 al 19, perdón. Pero, Daniel 9. Ajá, 4 al 19. Pero, la oración les dije que empieza en el versículo 4. Pero vamos a leer el 3. Porque en el 3 nos va a mostrar la actitud de Daniel antes de empezar la oración. ¿Se acuerdan que les había dicho con Saúl? Su actitud no es parte de sus palabras a la hora de arrepentirse, pero va a determinar hacia dónde va esa disculpa. En Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro al Señor, a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Todavía Daniel no ha empezado a orar, pero nos está mostrando con la actitud que lo va a hacer. Es una oración personal. Él no buscó a alguien que orara por él, como lo hizo Saúl, que le dijo a Samuel: vaya usted, perdóneme. En el caso de Daniel es una oración personal y lo va a hacer con humildad y con un dolor profundo. Daniel está dolido a la hora de hablar con Dios. Habla así, Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Antes de empezar a ver los detalles de este pasaje, de lo primero que me llama la atención es la diferencia de cantidad de palabras. Vimos en la disculpa de Saúl, que fue como un renglón. O sea, lo que él le dijo a Samuel de por qué disculparse, fueron 2 cositas y chao. Esas son mis disculpas. En Daniel, él se va a tomar el tiempo para hablar con Dios. Y en esto que habla con Dios, lo primero que hace es reconocer quién es Dios. Él sabe realmente quién es Dios. Él reconoce un Dios grande, un Dios temible por su ira, un Dios fiel que cumple sus promesas, y también un Dios misericordioso con el humilde y el recto de corazón. Daniel reconoce quién es Dios, a diferencia de Saúl.
que mostraba un desconocimiento de quién era él. E inmediatamente después Daniel reconoce que ha sido lo que él ha hecho mal, tanto él como su pueblo. En Daniel 9:5, por aquello, no vamos a leer toda la oración para que no se preocupen por el tiempo, pero quiero que veamos algunos temas interesantes. Daniel 9:5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Después de esto va a dedicar de los versículos 6 al 14 a detallar sus pecados, a desmenuzarlos, y va a reconocer cómo el castigo de Dios es justo. Él va a empezar a decirle a Dios qué hicimos mal, por qué hicimos mal, dónde está nuestro error, para decirle a Dios: por lo tanto, las consecuencias que usted nos está dando son justas. Como les digo, no vamos a ver el detalle de todo eso, pero lo que quiero rescatar es, por un lado, el tiempo que se dedicó a pensar cuáles fueron sus pecados, dónde empezaron, dónde fue su error. Esa es la primera clave en un arrepentimiento genuino: reconocer dónde está el error para poder pedir perdón correctamente. Y a partir de eso poder tomar una actitud correcta. Después de que él le dice a Dios todos los pecados que él ha tenido y su pueblo, que es más que justo, más que justificable todo lo que Dios está permitiendo en las vidas de ellos. Para ese entonces Daniel y el pueblo están cautivos y su pueblo, su tierra está desolada. Y del capítulo 15 al 19 Daniel va a pedir perdón y misericordia. Después de haber pasado un buen tiempo detallándole sus pecados y diciéndole a Dios lo justo que es, va a decirle: Dios, perdóneme, y le pido que por favor haga algo por nosotros. Eso está en los versículos 15 al 19. Solo vamos a leer los versículos 18 y 19 ahí en Daniel 9, si me quieren acompañar. Daniel 9, 18 y 19 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel y el resto del pueblo no están rogando el perdón de Dios por sobre sus obras, sino que se están refugiando en la misericordia de Dios. Daniel ya le dejó claro a Dios que Él está siendo justo. Él no tiene nada que reclamarle a Dios por ese castigo que están sufriendo. Le está diciendo a Dios que lo perdone su misericordia en algo que no se merece, basado en que se están arrepintiendo de corazón por todo lo que han hecho. Y sí, Dios responde la oración basado en el tipo de arrepentimiento que hay en Daniel y en el pueblo.
Claro, estamos hablando del Antiguo Testamento. Esta oración no es para salvación, porque Israel alcanza la salvación por la fe en el Señor, las obras. Dios responde esta oración para restitución de lo que habían perdido, su tierra y su libertad. Al igual que Saúl podía pedir perdón y misericordia de Dios para que se le restituyera lo que estaba perdiendo, lo que Dios le estaba quitando. Saúl podía arrepentirse con este tipo de ruego por lo que estaba perdiendo. Si hubiera tenido la actitud correcta, si hubiera reconocido sus faltas, hubiera tenido el fruto de misericordia de Dios. Nosotros en nuestra época somos los que podemos alcanzar la salvación por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Es por eso que este mensaje es tan importante, porque detallamos el arrepentimiento. Para nosotros es medular el tema del arrepentimiento hacia Dios, el pedirle perdón a Dios, porque nuestra salvación depende de eso. Eso vemos en Lucas 24, del 44 al 47. Esto es cuando, después de que Jesús murió y se presentó a sus discípulos, después de que murió el testador, con el que se sella un nuevo testamento. Lucas 24, 44 al 47. Lucas 24, 44 al 47 dice: y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias a Dios, nosotros sí tenemos un arrepentimiento para salvación. Gracias a Dios, porque estamos en este periodo de gracia. Aprovechémoslo. Dice 2 Pedro 3:9, lo leo para ustedes: Dios no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dios nos está dando chance, al igual que le está dando chance le dio chance a Saúl, en el caso de Saúl para restitución, en el caso de nosotros, para que todos procedamos a arrepentimiento. Tanto nosotros como los que podemos llevar a que reconozcan sus pecados para que se arrepientan. Dios está siendo misericordioso. Dios está teniendo una paciencia increíble para que tomemos nuestro tiempo para arrepentirnos, para que tomemos nuestro tiempo para poner nuestra fe en Cristo. Pero recordando que ese arrepentimiento, ese perdón, tenemos que pedirlo con arrepentimiento genuino. Y como les hablaba de que tanto el arrepentimiento falso, el falso arrepentimiento tenía fruto, también el verdadero arrepentimiento también tiene fruto.
este arrepentimiento sincero puede generar cosas en su vida. En los libros de Mateo y Lucas nos insta a hacer obras dignas de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento sincero no es solo el tener ese cambio de parecer en cuanto a alguna acción ofensiva de nuestra parte. No es solo el decir, sí, robar está mal, dejo robar. No es solamente el cambio de parecer en cuanto al pecado, es que tenemos un tiempo para restaurar esas ofensas. El cómo, el cuándo, el a quién involucra, en todos los puntos que se tenga que considerar para resolver eso. Si fue el robo, tengo que devolver las cosas. No solamente decir, si robar es malo, pero me quedé lo que había robado. No, es devolverlo, es ir a pedir perdón. Y si es posible, restituir. Le robé 5, bueno, le devuelvo 10. Para esos 10, esos 5 extras, me toca trabajar un poco más para que la persona me perdone por la ofensa. Y más sabiendo que muchos de nuestros pecados tienen cola. La cola de nuestros pecados es larga. Y yo sé que tanta historia que ha generado nuestros pecados, el poder resolverlo va a tomarse tiempo. Pero el irlos resolviendo son esos frutos relacionados con lo que estoy tratando de corregir, por el arrepentimiento que estoy diciendo y tratando de mostrar que es cierto. En el caso de Pablo, solo para tener un ejemplo, Dios nos deja este ejemplo de los frutos que generó en él el arrepentimiento que él tuvo, y que su arrepentimiento fue sincero. El pecado de Pablo fue cuando él todavía no era Pablo, sino Saulo, y su pecado había sido perseguir para castigar y que murieran cristianos, aquellos que creían en Cristo. Lo voy a leer, si quieren seguirme, en Hechos 26. Hechos 26, esto es rapidito. Aquí Pablo está haciendo un resumen de cómo fue su conversión. Hechos 26. Hechos 26, del 9 al 11. Ese es el Pablo que cometía pecado. Es el pecado de Saulo, perdón. Bueno, antes de que fuera llamado Pablo. Dice, Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este era Pablo. Él tenía una vida de perseguir a la iglesia, perseguir a todo el que hablara acerca de Jesús. Y en el camino de perseguir a la iglesia, Dios se le presenta y él tiene la oportunidad de arrepentirse. Y se arrepiente. Con su arrepentimiento ya es salvo. Y a partir de ese arrepentimiento va a gastar el resto de su vida
dando su vida, buscando cómo agrandar la iglesia, tanto en número como en doctrina. Ahí mismo en Hechos 26, los versículos del 19 al 20. Este es Pablo después de su arrepentimiento. Por lo cual, oh rey Agripa, yo fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial después de que se le apareció Dios en el camino, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Saulo, ahora Pablo, hace obras directamente relacionadas con la razón de su arrepentimiento. Él persiguió, lastimó, procuró matar cristianos, y ahora comparte el evangelio para que haya más cristianos. Y va a gastar su vida viajando y creando iglesias. Y sabemos que viajó mucho. Antes los cristianos morían por su culpa, y ahora él va a dar su propia vida por ellos, en dolores, en persecuciones, apedreado. Este es el fruto del arrepentimiento de Pablo. Después de atacar a la iglesia, anduvo formando iglesias. De esta manera, entonces, cuando pidamos perdón a otras personas o a Dios, también va a haber frutos dependiendo del tipo de arrepentimiento que tengamos. Recuerde tener en cuenta cuál es su actitud antes de pedir perdón. No justifique sus pecados, ni los traslade a otra persona, o culpe a sus consecuencias. A veces culpamos a nuestras consecuencias para sostener nuestros pecados. Asumamos las consecuencias de nuestros actos. Pidamos perdón al Señor de la misericordia, buscando cómo restituir lo que se perdió por nuestro pecado. Y también recordando lo que hablaba de Samuel, también cuando a nosotros nos toque el momento de buscar el perdón de los demás, ya sea porque nos ofendieron a nosotros o porque queremos compartir el plan de salvación, de arrepentimiento a los demás, recordemos esa paciencia y ese interés genuino que tuvo Samuel, y usemos completamente la palabra de Dios. Muchas gracias. Ese es el tema de hoy. Si igual quisieran, si tuvieran preguntas o quisieran hablar algo más al final, con mucho gusto, estoy para servirles, y vamos a cerrar con una oración. Señor, gracias por tu inmenso perdón por sobre nuestro arrepentimiento. Permítenos y ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino. Ayúdanos a examinarnos, a revisar nuestro corazón, nuestra actitud, nuestros errores, nuestros problemas, Señor, para que podamos desmenuzar, Señor, todo este mundo, esta vida llena de pecados que tenemos, Señor, para que podamos pedir perdón correctamente por cada una de esas cosas que tú sabes que hemos hecho mal y que deseas que pongamos en examen, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a tener el tiempo, el coraje, el amor, e incluso esa tristeza por todo lo que se ha perdido por nuestra propia culpa, Señor. Reconocemos que eres grande y que todo lo que permites en nosotros, Señor, es bueno y es justo, Señor. Tú nunca has hecho algo malo hacia nosotros, Señor, sino simplemente has sido justo, buscando que
te busquemos en medio de todas estas situaciones que nos has permitido. Ayúdanos a reconocer, a examinar y finalmente a arrepentirnos para volver a reconciliarnos contigo y con nuestros demás hermanos, Señor. Ayúdanos a buscar cómo restituir, a cómo con tu ayuda podamos rearmar, rehacer nuestras vidas, Señor, de manera que te